Cuando pensamos en Jesús enseñando a sus discípulos a orar, la mayoría de la gente imagina inmediatamente una escena apacible, quizás en una ladera verde, con el maestro compasivo compartiendo palabras dulces y reconfortantes sobre cómo comunicarse con Dios. Imaginamos el Padre Nuestro recitado en voz baja, una oración hermosa y poética que hemos memorizado desde la infancia y que repetimos mecánicamente en momentos de necesidad. Pero la verdad sobre cómo Jesús nos enseñó a orar es mucho más radical, inquietante e incluso impactante de lo que la mayoría de los sermones dominicales nos hacen creer. La realidad es que Jesús no estaba interesado en crear una fórmula mágica de palabras que la gente pudiera recitar sin pensar. Estaba iniciando una revolución completa en la forma en que la humanidad se relacionaba con lo divino. Y para comprender esto plenamente, necesitamos ahondar en las historias más controvertidas y polémicas de la Biblia, aquellas que a menudo se ignoran o suavizan en las versiones infantiles de las Escrituras. Porque es precisamente en estas historias donde encontramos el verdadero contexto de lo que Jesús estaba haciendo al romper con todos los paradigmas religiosos de su tiempo. Comencemos con el momento en que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. No era una pregunta casual. Eran judíos practicantes que ya sabían orar según las tradiciones de sus padres. Oraban 3 veces al día, recitaban salmos y conocían las oraciones rituales. Entonces, ¿por qué le pidieron a Jesús que les enseñara algo que ya sabían hacer? La respuesta está en lo que presenciaban a diario. La oración de Jesús no se parecía en nada a lo que ellos conocían. Desaparecía durante horas, a veces noches enteras, para hablar con su Padre. Y cuando regresaba, había algo diferente en él. Había poder, claridad, autoridad. Su oración no era un ritual vacío, era una conexión real. Jesús presenta entonces lo que conocemos como el Padre Nuestro, pero la verdadera conmoción no reside en las palabras en sí, sino en lo que representaban en ese contexto histórico. Cuando Jesús instruyó a sus seguidores a llamar a Dios Padre usando el término arameo Abba, que significa algo así como papá, estaba cometiendo lo que muchos considerarían una blasfemia. Dios era el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, aquel cuyo nombre ni siquiera podía pronunciarse. Y Jesús les decía a las personas que se acercaran a Él con la intimidad de un niño que salta al regazo de su padre. Esto fue radicalmente perturbador. Pero Jesús va mucho más allá. Dice algo aún más impactante, que la oración no debe ser una función pública. En Mateo, capítulo 6, critica duramente a quienes oraban en sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Imaginen el escándalo. La religión de la época se basaba en demostraciones públicas de piedad. Cuanto más visible era la devoción, más santo se te consideraba. Y Jesús llega y dice que todo esto es hipocresía, que a Dios no le impresionan nuestras hermosas y elocuentes palabras dirigidas a audiencias humanas. Instruye a sus seguidores a entrar en su habitación, cerrar la puerta y orar en secreto al Padre que ve en lo secreto. Esta instrucción se conecta profundamente con una de las historias más controvertidas del Antiguo Testamento, la de Caín y Abel. ¿Recuerdan la historia? 2 hermanos traen ofrendas a Dios. Abel trae lo mejor de su rebaño, pero Caín solo trae algunos frutos de la tierra. Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. ¿Por qué? La Biblia no lo detalla con detalle, pero la tradición judía siempre ha entendido que no se trataba de la calidad física de las ofrendas, sino del corazón que las ponía. Abel dio lo mejor porque amaba genuinamente a Dios y quería honrarlo. Caín simplemente cumplía una obligación religiosa, haciendo lo mínimo para mantener las apariencias. Su ofrenda fue una actuación vacía. ¿Y no es eso precisamente lo que denuncia Jesús cuando habla de la oración? Dice que Dios no quiere nuestras prácticas religiosas, quiere nuestros corazones, quiere la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Esto nos lleva a otra historia extremadamente controvertida, la parábola del fariseo y el publicano que Jesús narra en Lucas capítulo 18. El fariseo, un respetado líder religioso, va al templo y ora de pie, agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres, especialmente como aquel publicano. Enumera todas sus prácticas religiosas, ayuna 2 veces por semana, diezma todo. Es una oración impresionante desde un punto de vista religioso. Pero el publicano, considerado traidor y pecador, simplemente se golpea el pecho y clama: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dice que fue este último quien regresó a casa justificado, no el fariseo. Esta historia fue y sigue siendo escandalosa. Jesús dice que toda esa religiosidad externa, todas esas prácticas piadosas,
Todos esos rituales elaborados no significan nada si el corazón está lleno de orgullo y autocomplacencia. La verdadera oración no se trata de presentarnos como personas impresionantes ante Dios, sino de presentarnos como realmente somos, con todos nuestros defectos y necesidades. Se trata de vulnerabilidad radical, no de religiosidad refinada. Pero las cosas se ponen aún más impactantes. Jesús enseña que, al orar, debemos pedir el pan de cada día. Esto parece simple y hermoso hasta que se entiende el contexto. Jesús les dice a quienes viven en una economía de subsistencia, donde almacenar alimentos para el futuro era cuestión de supervivencia, que confíen en Dios solo para hoy. No pidan seguridad financiera para el resto de su vida, no pidan graneros llenos, pidan el pan de hoy. Esto es una locura desde el punto de vista de la prudencia humana. Es vivir en la cuerda floja de la dependencia total. Esto nos lleva a la controvertida historia del maná en el desierto. Cuando Dios alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto, les dio solo el maná necesario para cada día. Y les ordenó específicamente que no lo guardaran para el día siguiente. Pero algunos, incapaces de confiar, intentaron almacenarlo. ¿Y qué sucedió? El maná se pudrió, generó gusanos, se volvió inútil y fétido. Dios intentaba enseñarles una lección crucial. Quiero que dependan de mí a diario, no que dependan de su propia capacidad para acumular recursos. Quiero una relación diaria, no una visita anual de agradecimiento por los graneros llenos. Jesús retoma este mismo principio radical al enseñarnos a orar por nuestro pan de cada día. Quiere que vivamos en constante dependencia, en constante conexión, en constante conversación con el Padre. No una oración matutina automática antes de salir corriendo a vivir de forma independiente el resto del día, sino una vida de dependencia consciente en todo momento. Esto contradice totalmente todo lo que nuestra cultura nos enseña sobre la autosuficiencia y la seguridad. Y entonces Jesús dice algo aún más inquietante: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un momento. ¿Acaso Jesús condiciona el perdón de Dios a nuestro perdón a los demás? ¿De verdad está diciendo que si no perdonamos, no seremos perdonados? Eso es exactamente lo que dice, y lo refuerza justo después de enseñar la oración, dejando muy claro que si no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco nos perdonará nuestro Padre Celestial. Esto resulta tremendamente incómodo para la mayoría de las personas. Queremos un Dios que perdone incondicionalmente mientras cultivamos con esmero nuestros resentimientos, justificamos nuestros rencores y albergamos amargura hacia quienes nos han herido. Pero Jesús dice que no funciona así. No puedes recibir misericordia si te niegas a otorgarla. Es como intentar llenar una taza al revés. El perdón que te niegas a dar bloquea el perdón que necesitas recibir. Esto nos lleva a una de las historias más controvertidas e incomprendidas de toda la Biblia, la parábola del siervo implacable en Mateo 18. Un siervo le debía a su amo una suma astronómica, algo así como millones de dólares en valores actuales. Imposible de pagar. El amo, movido por la compasión, le perdona toda la deuda. Pero entonces este mismo siervo encuentra a un compañero que le debía una cantidad ínfima, unas pocas monedas, y lo agarra por el cuello exigiéndole el pago. Cuando el compañero no puede pagar, lo arroja a la cárcel. El amo, al enterarse de esto, se enfurece y entrega al siervo implacable a los torturadores hasta que pague todo. Y Jesús concluye diciendo que así es como el Padre Celestial tratará con todo aquel que no perdona a su hermano de corazón. Esta historia es brutal, aterradora, y completamente ignorada en la mayoría de los sermones sobre el amor de Dios. Pero es parte integral de cómo Jesús nos enseñó a orar. La oración no es una herramienta mágica para manipular a Dios ni para conseguir lo que queremos. Es la expresión de una relación con condiciones. Y una de esas condiciones es que las personas perdonadas perdonan. No porque sean perfectas, sino porque han experimentado la magnitud de lo que se les ha perdonado, y eso transforma su forma de tratar a los demás. Jesús también nos enseña a orar: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. He aquí otro aspecto impactante que rara vez exploramos. Jesús nos enseña a reconocer nuestra propia debilidad. Le pedimos a Dios que no nos ponga en situaciones donde nuestra carne débil flaquee. Esto va en contra de toda nuestra cultura de fortaleza personal y autoconfianza. Admitimos que somos vulnerables, que no confiamos en nosotros mismos, que necesitamos que Dios nos proteja de nuestras propias inclinaciones. Esto se conecta directamente con la controvertida historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Jesús lo había predicho:
pero Pedro insistió con confianza: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pedro confiaba en sí mismo. Creía en su propia fuerza y lealtad. Y pocas horas después, negaba conocer a Jesús ante una sirvienta, no una, sino 3 veces. La confianza de Pedro en sí mismo lo condujo directamente al fracaso más humillante de su vida. Jesús lo sabía. Por eso nos enseña a orar para no caer en la tentación. No porque Dios quiera que pequemos, sino porque sabe que hay situaciones en las que nuestra debilidad física fallará, y en su misericordia, puede evitar que tengamos que enfrentarlas. Es un humilde reconocimiento de que sin la gracia sustentadora de Dios, caeremos. Pero quizás el aspecto más impactante de la enseñanza de Jesús sobre la oración es lo que dice sobre la perseverancia. Cuenta la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, una historia en la que una viuda insiste en molestar a un juez injusto hasta que éste finalmente le hace justicia, no porque le importe, sino porque ella no deja de molestarlo. Y Jesús dice que si incluso un juez injusto responde a la perseverancia, ¿cuánto más responderá Dios, que es bueno, a sus hijos que claman a Él día y noche? Esto es inquietante porque sugiere que la oración no es algo que hacemos una vez y ya está. Es un clamor persistente, a veces durante años. Es negarse a rendirse incluso cuando parece que Dios no responde. Es seguir llamando a la puerta incluso cuando parece que nadie abre. Esto va en contra de nuestra mentalidad de gratificación instantánea. Queremos oraciones contestadas como pedidos a domicilio, rápidas y convenientes. Pero Jesús pinta un panorama muy diferente, el de una fe que no se rinde, que sigue clamando, que se niega a soltar la pernera del pantalón de Dios hasta recibir una respuesta. Esto nos lleva a la controvertida historia de Jacob luchando con Dios en Génesis 32. Jacob, solo durante la noche, se enfrenta a un hombre misterioso, que el texto insinúa como una manifestación de Dios, y luchan físicamente toda la noche. Al amanecer y el hombre quiere irse, Jacob se niega a soltarlo a menos que reciba una bendición. El hombre le disloca la cadera, pero aún cojeando y con dolor, Jacob no lo suelta. Y finalmente, recibe la bendición, junto con un nuevo nombre, Israel, que significa el que luchó con Dios y prevaleció. Esta historia es absolutamente escandalosa si nos detenemos a pensarlo. Un ser humano luchando físicamente con Dios y negándose a rendirse hasta recibir lo que necesita. Dios dislocándole la cadera, pero Jacob seguía luchando. Y al final, Dios bendiciendo esa tenacidad. Esto no encaja con la imagen serena y pasiva que solemos tener de la oración. Pero eso es precisamente lo que Jesús enseña con la parábola de la viuda persistente. Dios honra la fe que se niega a rendirse. Jesús también enseña sobre orar por los enemigos, lo cual podría ser el mandato más radicalmente impactante de todos. En Mateo 5, dice, oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este no es solo un buen consejo para gente pacífica. Jesús se dirigía a quienes vivían bajo la brutal ocupación romana. Les decía que oraran por los soldados que podían confiscar sus propiedades, violar a sus hijas y matar a sus hijos. Les decía que oraran por los líderes religiosos que los perseguían y amenazaban. Esto es una locura desde el punto de vista de la autopreservación y la justicia humana. Y Jesús no solo enseñó esto, sino que lo vivió. En la cruz, mientras era ejecutado de la forma más brutal posible, mientras los soldados romanos literalmente le clavaban clavos en las manos y los pies, mientras los líderes religiosos se burlaban de él, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se trataba de una representación teatral. Era la expresión genuina de alguien que realmente creía que orar por los enemigos era más poderoso que la venganza. Esto nos conecta con la controvertida historia de Esteban en Hechos 7. Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte por predicar sobre Jesús. Piedras pesadas le aplastaban el cráneo, le rompían los huesos y le desgarraban la carne. ¿Y sus últimas palabras registradas? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Murió orando por los mismos hombres que lo estaban matando. Uno de los hombres presentes, aprobando y custodiando los mantos de quienes arrojaron las piedras, era un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Muchos creen que la oración de Esteban fue parte de lo que finalmente llevó a la conversión de Pablo. La oración por los enemigos tiene un poder que nuestra sed de venganza jamás tendrá. Jesús también enseña que debemos orar con fe, creyendo que recibiremos lo que pedimos. En Marcos 11,
Dice que si alguien le dice a una montaña que se arroje al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá, se hará. Esta es otra afirmación absolutamente impactante. ¿Acaso Jesús dice que la oración con fe puede literalmente mover montañas? Sí, eso es exactamente lo que dice. Pero entonces, ¿por qué no vemos montañas moviéndose con regularidad? Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que la fe significa la certeza absoluta de que Dios hará exactamente lo que pedimos, como lo pedimos y cuando lo pedimos. Pero eso no es fe bíblica. La fe bíblica se demuestra perfectamente en la controvertida historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Estos tres jóvenes hebreos se negaron a inclinarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor y fueron amenazados con ser arrojados a un horno de fuego. Su respuesta es extraordinaria. Dicen, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, y puede librarnos de la mano de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la imagen que ha erigido. ¿Entiendes? Tenían fe en que Dios podía salvarlos. Pero incluso si Él decidiera no hacerlo, no comprometerían su lealtad. Esa es la verdadera fe. No es presumir que sabemos exactamente lo que Dios hará, sino confiar en Él sin importar el resultado. Es orar con la certeza de que Dios puede, mientras nos sometemos a su sabiduría sobre si debe hacerlo. Y cuando oramos así, con una fe verdadera que se rinde a la soberanía de Dios, suceden cosas imposibles. Puede que no sea mover una montaña literal, pero podría ser mover la montaña de un corazón endurecido, la montaña de una situación imposible, la montaña de una enfermedad terminal. Jesús también habla de la importancia de orar en su nombre. En Juan 14, promete, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Pero qué significa orar en el nombre de Jesús? Mucha gente piensa que es simplemente añadir, en el nombre de Jesús, al final de sus oraciones, como una fórmula mágica que garantiza que Dios los escuchará. Pero eso es usar el nombre de Jesús como una contraseña de acceso o un código promocional. Orar en el nombre de Jesús significa orar en sintonía con quién es Jesús y lo que representa. Significa que el motivo, el contenido y el espíritu de tu oración son congruentes con el carácter y los propósitos de Jesús. No puedes orar por venganza en el nombre de Jesús, porque Jesús perdonó. No puedes orar por enriquecimiento egoísta en el nombre de Jesús, porque Jesús se despojó de sí mismo. No puedes orar por cosas que te glorifiquen en el nombre de Jesús, porque todo lo que Jesús hizo glorificó al Padre. Esto nos lleva a la controvertida historia de Santiago y Juan, quienes pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Querían los puestos de mayor honor y poder. Jesús les pregunta si pueden beber la copa que él beberá, refiriéndose a su sufrimiento venidero. Con ingenua confianza, aceptan. Jesús les aclara que no le corresponde a él conceder estos puestos, sino al Padre. Técnicamente, Santiago y Juan oraban a Jesús, pero no en su nombre. Oraban por ambición personal, no por los propósitos del reino. Y Jesús los redirigió con suavidad. Otro aspecto impactante de la enseñanza de Jesús sobre la oración es que deja claro que algunas cosas solo suceden mediante la oración y el ayuno. Cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio particularmente fuerte de un niño, Jesús explica que esa clase de demonio solo sale con oración y ayuno. Esto es inquietante porque sugiere diferentes niveles de poder espiritual que requieren diferentes niveles de disciplina espiritual. Vivimos en una época que busca la facilidad y la comodidad en todo. Buscamos una espiritualidad accesible. Pero Jesús dice que algunas batallas espirituales requieren una preparación seria. Requieren privarse no solo de la comida, sino también de todas las distracciones y placeres que normalmente nos ocupan, para poder concentrarse por completo en la búsqueda de Dios. Esto es radicalmente inconveniente e incómodo. La historia de Daniel en Daniel 10 ilustra esto a la perfección. Daniel pasa 3 semanas en ayuno parcial, buscando la comprensión de Dios sobre una visión. No come alimentos delicados, ni carne, ni vino. Finalmente, un ángel se le aparece y le explica que, desde el primer día que Daniel comenzó a buscar, su oración fue escuchada, pero que hubo una resistencia espiritual que tardó 3 semanas en superar. Daniel persistió en oración y ayuno durante este tiempo de aparente silencio, y finalmente recibió la respuesta. Esto demuestra que a veces se libran batallas espirituales en ámbitos invisibles, y nuestra persistencia en la oración marca la diferencia en esas batallas. Jesús también enseñó sobre la oración a través de sus propias prácticas.
Los evangelios mencionan repetidamente que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, a menudo durante la noche. Oraba antes de decisiones importantes, como la elección de los 12 apóstoles. Oraba antes de milagros importantes. Oraba en momentos de intensa tensión, como en Getsemaní. Y oraba en momentos de alegría, como cuando agradeció al Padre por revelar verdades a los pequeños. El patrón es claro. La oración no era algo que Jesús hacía solo cuando estaba en apuros o necesitaba algo. Era el ritmo constante de su vida. Era el aliento de su existencia. Y vivió así no porque tuviera alguna necesidad neurológica especial, sino para mostrarnos cómo debemos vivir. Si el Hijo de Dios encarnado necesitaba pasar tanto tiempo en oración, ¿cuánto más nosotros? La oración en Getsemaní es particularmente impactante y controvertida porque muestra a Jesús en absoluta agonía, sudando gotas de sangre, implorando al Padre que apartara la copa del sufrimiento inminente si hubiera otra opción. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, exclama. Y luego añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración desmiente dos mitos comunes sobre la oración. Primero, el mito de que la verdadera oración debe ser siempre alegre y positiva. Jesús estaba en una profunda angustia. Estaba siendo honesto sobre su terror ante lo que estaba a punto de enfrentar. La verdadera oración no es fingir que todo está bien cuando no es así. Es abrir el corazón con sinceridad ante Dios, incluso cuando lo que hay en el corazón es miedo, dolor o desesperación. En segundo lugar, el mito de que Dios siempre nos concede lo que pedimos si tenemos suficiente fe. Jesús tenía una fe perfecta, y pidió que se le evitara el sufrimiento que se avecinaba. Y Dios dijo que no. El Padre no retiró la copa. Jesús tuvo que beberla hasta el final. Pero vean la belleza aquí, Jesús se sometió. Confió en la sabiduría del Padre incluso cuando el plan del Padre incluía su propia ejecución brutal. Esta es la entrega definitiva a la que siempre conduce la verdadera oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta rendición nos lleva a una de las historias más controvertidas e incomprendidas del Antiguo Testamento, Job. Job lo perdió todo, sus hijos, sus riquezas, su salud. Sus amigos lo acusaron de tener un pecado secreto que causaba todo este sufrimiento. Pero Job sabía que no existía tal pecado. Confrontó a Dios con sus quejas, exigió respuestas y se negó a aceptar explicaciones simplistas. Y al final, Dios aparece y básicamente le dice: ¿Dónde estabas cuando creé el universo? ¿Entiendes los misterios de la existencia? Dios nunca explica realmente por qué Job sufrió. Pero Job se rinde, diciendo: había oído hablar de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. Job aprendió lo que Jesús enseñó en Getsemaní, que la oración final, la más profunda, no es «Dios, haz lo que quiero», sino «Dios, confío en ti aun cuando no entiendo». Es esta entrega la que transforma la oración de manipulación en adoración, de exigencia en sumisión, de transacción en relación. La impactante verdad sobre cómo Jesús nos enseñó a orar es que nos invitaba a algo infinitamente más profundo y difícil que simplemente recitar palabras hermosas. Nos invitaba a una vida de dependencia radical, honestidad brutal, perdón imposible, persistencia incansable y entrega total. Nos llamaba a salir de nuestras prácticas religiosas para vivir una autenticidad pura ante un Padre que nos ama demasiado como para permitirnos permanecer como estamos. Las controvertidas historias de la Biblia que exploramos, Caín y Abel, el fariseo y el recaudador de impuestos, el siervo despiadado, Jacob luchando con Dios, Esteban perdonando a sus asesinos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó en el horno de fuego, Daniel ayunando durante 3 semanas, Job rindiéndose sin comprender. Todas estas historias ilustran diferentes facetas de esta impactante verdad sobre la oración. Nos muestran que a Dios no le interesa nuestra religiosidad externa, sino la transformación interior. Él no quiere nuestros rituales vacíos, sino nuestros corazones quebrantados. No necesita nuestras palabras elocuentes, sino nuestra confianza genuina. Y quizás la verdad más impactante de todas es esta: Dios realmente escucha. Realmente responde. No como un dispensador automático que nos da todo lo que pedimos, sino como un Padre sabio que sabe exactamente qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. A veces la respuesta es sí. A veces es no. A veces hay que esperar. Y a veces la respuesta es algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos pedir. Pero Él siempre escucha. Siempre se preocupa. Y siempre está obrando para el bien de quienes lo aman. Así que, cuando ores hoy,
No te preocupes por encontrar las palabras adecuadas, la postura correcta ni el tono de voz adecuado. Simplemente, ven. Ven con sinceridad. Ven con convicción. Ven con confianza. Ven con perseverancia. Ven con entrega. Y descubre que el Dios que Jesús reveló espera no juzgar tu desempeño, sino acoger tu presencia. Porque, al fin y al cabo, eso es realmente la oración, no una práctica religiosa, sino una relación viva con el Dios vivo. Y eso, más que cualquier fórmula de palabras, es la verdadera revolución que Jesús inició cuando enseñó a sus discípulos a orar.